Sí, Es que yo no me veo. un poquito más. Más así. Perfecto, muchas gracias. Pero está más guapa su mujer. מה לעשות, כמו שאומרים בספרדית. Déjame ponerle en silencio. No, quédate. No, no, con el micrófono igual. Mano está bloqueando. Igual. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera entrevista dentro del ciclo La Voz de la Esperanza de Instrumentos de la Esperanza. A nombre de Instrumentos de la Esperanza, queremos agradecerle a la CEILE por su incondicional apoyo para promover este maravilloso proyecto educativo. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro gran investigador y entrevistador Alejandro Rubinstein y de nuestros invitados especiales, Yuval, Aarón y Tzvia David, hijos del gran clarinetista Yoel David Katz. Les recordamos que si gustan hacer preguntas, las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. La entrevista será transmitida por Facebook de Instrumentos de la Esperanza, así como por Facebook y YouTube de la CEILE. Nuestra directora Adela Smeke mandará la información de los contactos al chat de este Zoom. Ahora, antes de empezar la entrevista, quisiera compartir con ustedes unas breves líneas sobre la vida de cada uno de nuestros invitados. Yuval es el hijo mayor. Nació en el kibutz Givat Oz en 1957. Emigró a México en 1974 a los 16 años y terminó la preparatoria en la Yavne. Estudió contador público en la Unitec y cuenta con un posgrado en administración. Está casado con Rosa Balas, con quien tiene 3 hijos ya casados y con nietos. Y Aarón, el hijo mediano, nació también en Israel. Emigró a México en 1974 con la familia. Estudió en la Yavne, pero en la preparatoria fue becado por la National Academy of Arts en Champaign, Illinois, a estudiar violín. Hizo Aliyá y el servicio militar en Israel, donde estudió Derecho. Actualmente es abogado en Israel, lector de Derecho en el Centro Académico Pérez en Rehovot y es violinista. Tiene 5 hijos. Tzvia, su hija menor, nació en Haifa, Israel. Emigró a México a los 6 años con toda su familia. Estudió en el Colegio Yavne y en la Yiddish. Trabajó 10 años como administradora del Colegio Yavne. Actualmente está casada con Isaac Heidenberg y con 3 hijos y nieta. Es amante de la danza, yoga y meditación. Como les dije, si gustan hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a lo largo de la entrevista y nosotras las podremos leer al final y darles también respuesta.
Antes de dar inicio a la entrevista, los invitamos a ver un muy breve video que explica la misión de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, que tiene el honor de contar en su acervo el clarinete del maestro Joel David. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Bueno, pues ahora sí, Alejandro, todos tuyos. Muchas gracias, Vivi. Buenos días a todo el mundo. Bueno, de hecho, buenas tardes. Y vamos a iniciar esta entrevista. Y empezamos obviamente con los hermanos David. Es un placer conducir esta entrevista que traspasa las fronteras. Tzria y Yuval viven en México y Yaron vive en Israel. Es el primer caso de una entrevista donde la estamos haciendo más allá de nuestras fronteras en dos casos, o sea, teniendo la gente viviendo en este país y también en Eretz Israel, lo cual nos da mucho gusto. Y si les parece bien, centremos ahora nuestra atención a su padre y al músico, Joel David Katz. Él nació en Budapest en 1928, en el seno de una familia que era secular o era religiosa. Era secular, no era religiosa, judía normal, tradicional. ¿Y cuál fue el nombre original de su padre? ¿Cómo se llamaban sus padres y a dónde nacieron? Mi papá nació en Hungría, en Budapest, en la capital. Su nombre original era Gabor, que se traduce en Gabriel, el apellido Hirschfeld, bien alemán, y sus papás Armin Hirschfeld y Elisabeth Katz. Mira, interesante el hecho de que haya cambiado su nombre. ¿Ellos dónde nacieron, tu abuelo y tu abuela? Ellos también en Hungría. Los papás de ellos sí nacieron en otros lugares, Yuval sabe, pero ellos sí en Hungría. Sus papás, uno en Eslovaquia y otro en Hungría. Ah, muy bien. Todos por la misma zona, en la misma área finalmente. Sí. ¿Fue en Budapest en donde cursó sus primeros estudios, Joel? Sí, estudió de hecho la primaria ahí y quiero agregar un comentario en ese aspecto. En Hungría se había impuesto un tipo de educación desde la primaria donde metieron la educación musical. Entonces desde la primaria ya les metían educación musical empezada por coros y notas y solfeo y todo eso. Desde la primaria les metían ese gusto y ya era, digamos, obligatoria. Entonces desde primaria él ya tenía ese gusto y ya más grandes les hacían escoger un instrumento.
A él ya no le tocó esa parte porque se cruzó la guerra y ya no pudo llegar a esa parte de escoger algún instrumento, pero la base de la educación musical ya la tuvo en Hungría en la primaria. Ah, qué interesante. Y empezó obviamente con coros o con el solfeo, como lo dices, pero no Sí. con el clarinete, eso ya es No. posterior en su vida. Muy bien. Mucho posterior. Entonces, si nos retrotraemos un poquito, no a la Segunda Guerra Mundial, sino a la Primera Guerra Mundial, tengo entendido que el abuelo de ustedes combatió en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Sí, mi abuelo participó justo en la edad del 18 años en la Primera Guerra Mundial por parte del ejército de Hungría. Y los rusos tenían una guerra pues contra los alemanes y lo tomaron como prisionero de guerra, de hecho, y estuvo como 5 años prisionero por los rusos en Siberia. Luego lo pasaron a Vladivostok, otra ciudad famosa en Rusia, y después lo liberaron, pero le tomó otro año, algo así, para regresar a Budapest por la guerra bolchevique de la revolución bolchevique en Rusia. No pudo regresar, se le dificultaba. Después, por ahí de 1920, ya regresó a Hungría y después ya conoció a mi abuelita, y ya se hicieron novios y se casaron después. Y de ahí que 8 años después de que regresara, naciera tu papá. En 1923 se casaron y en 1928, digamos, nació mi papá, pero mi papá nació como segundo hijo. O sea, primero tenía 2 años antes que él un hijo, un hermano mayor. ¿Cómo se llamaba él? Carlos Eliau. Supongo que en húngaro Karol, ¿no? Karol Iles. Pero en hebreo Eliau. Y bueno, él era mayor que mi papá 2 años, de hecho, y también sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Y a los 23 años, pues ya a raíz del maltrato de los alemanes hacia él y de los golpes que sufría y todos los sufrimientos que pasó, él se enfermó de tuberculosis de los huesos y después falleció y fue enterrado ahí en el Panteón Judío de Budapest. Dime una cosa, aparte del hermano mayor, ¿hubieron hermanos menores? No, solo eran. Muy bien. Pues entonces, ya que estamos entrando en la época de la guerra, muy lejos de la música, en 1942 su papá ingresó a una escuela para estudiar una carrera técnica de ingeniería. ¿En dónde estudió y acaso logró terminar esos estudios? Él estudió en una escuela después de la secundaria, que fue medio cortada. Estudió 2 años, alcanzó 2 años a estudiar en la escuela judía de la comunidad judía de Hungría, escuela de ingeniería, de técnicos y de ingeniería. Y fue cuando se interrumpieron los estudios por la Segunda Guerra Mundial, ya no se pudieron seguir. Y pues dice que antes de la guerra había 400,000 judíos viviendo en Budapest. En toda Hungría había como 10 millones de habitantes, 400,000 judíos en la capital, básicamente. Y después de la guerra quedaron 70,000, o sea que hubo mucha masacre y mucha pérdida de vida, ¿no? Debido a la Segunda Guerra. Pero después de la guerra él pudo seguir un poquito en esa escuela y digamos, terminar sus estudios de
de técnico ingeniero. Y pues esto que narras es muy cierto porque Hungría tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial corta, pero cruenta, muy difícil. De hecho, Joel tenía ya 16 años cuando la Operación Margaret se diseñó el 12 de marzo de 1944 y apenas una semana después fue llevada a efecto, sucediendo como consecuencia de la rendición italiana en 1943 y solo realizada en esa etapa tardía de la guerra gracias a la estratégica producción de petróleo de Hungría. ¿Nos pueden decir cómo marcó la invasión nazi la vida de su papá? ¿Contesto yo? Voy a decir nada más de cuando era niño. Yo lo único que recuerdo, bueno, yo soy la más chica de los tres. Lo único que me acuerdo que siempre me decía mi papá es que desde muy, muy chico en la primaria fue muy molestado, muy discriminado siempre por ser judío. Obviamente iba en una escuela pública donde había de todas las religiones y siempre fue muy marcado y señalado por ser judío. Y siempre de adolescente también sentía que tenía que irse, no te voy a decir históricamente, pero humanamente tenía que irse escondiendo y pasar desapercibido por todos lados. Voy para allá, voy para acá, pero como que siempre pasar desapercibido, que nadie supiera dónde estaba, para que nadie sepa que es judío, para que nadie... Siempre era el pasar desapercibido y eso es algo que siempre nos costó trabajo, incluso de grandes verlo, porque siempre quería pasar desapercibido y no quería brillar. Era algo muy difícil para nosotros entender, ¿no? ¿Por qué alguien quiere siempre pasar desapercibido? Claro que luego lo entendimos, ¿no? Para que en las cuentas de 1, 2, 3, tú te mueres, tú te vas allá, pues él pasara desapercibido y no se fuera. Y ahora sí quiero. Yaron, ¿tú puedes comentarnos algo al respecto de cómo le marcó a tu papá la vida esta invasión, este periodo tan corto pero tan difícil en su vida? Bueno, no es corto, es cuando esto pasa a una edad que te formas y tienes todos los días, tienes miedo que te vas a morir o te van a agarrar o vas a ir a la prisión o te van a golpear y ves la gente a tu alrededor que les pasa eso, pues no importa si es, bueno, si es un día, si es corto, ¿no? Pero si son años, marca toda tu vida. Desde entonces tenía miedo de cualquier aparición de gobiernos, de soldados, de policía, de cualquier gente que tiene poder, de los impuestos, de los... todo, no, no. Le piden más dinero, paga el dinero, pero no lucha, no dice, no habla porque siente que es así, de chiquito y no puede hacer nada. Yo creo que eso también marcó a veces cómo tocaba, a veces. Pero yo creo que en la música pudo, ¿cómo se dice? Litgaber, sobreponerse de eso, sí. Y nos pudieran compartir una muestra de la milagrosa vida que tuvo Joel. Sí, ahí sí yo creo que hasta podemos los tres compartir y es una de las cosas que más nos acordamos o que más se quedaron y nos impactaron, digamos. Por ejemplo, simplemente cuando lo agarraron los nazis fue cuando él visitó a un amigo de él judío en su casa y justo los alemanes vinieron a buscar al papá del amigo, ¿no? Y pues lo vieron a él allá y sin preguntar nada, tú eres también judío, sí, bueno, pues vienes también con nosotros, lo metieron a la cárcel. Pero
desde ahí empezó, digamos, el primer impacto, pero el milagro es que se pudo salir de la cárcel. O sea, y no le pasaba eso a toda la gente. Por ejemplo, aquí pudo, después de 6 meses que estaba en la cárcel, pudieron falsificar documentos. Su mamá pudo falsificar documentos con la ayuda de otros judíos y otras personas que les ayudaban, porque ellos tenían muy buena relación, sus papás, perdón, entre paréntesis, trabajaban en la ópera de Hungría y conocían a mucha gente muy importante de la sociedad húngara. Entonces, tenían muchos contactos. Y entonces la mamá les pidió de favor que les ayudaran a sacarlos de la cárcel y que no los mandaran a los campos de concentración, etcétera. Y entonces pudo hacer que falsificaran documentos de que eran bajo la tutela de Noruega por una vez, bajo la o que eran otras personas de los que son. Y entonces en varias ocasiones pudieron salvarse así. Por ejemplo, cuando estuvieron en el gueto y los nazis hacían filas. Dice mi papá, eso sí recuerdo muy bien, que muchas veces le tocó más de 10 veces participar en filas que hacían los nazis, formaban a los judíos y decían 1, 2, 3, 4, tú a la izquierda, boom, y le tiraban. 1, 2, 3, 4, 5, tú también, boom, le tiraban, lo mataban, y así. Entonces así mataban a los judíos muchas veces en filas sin ninguna distinción, no, o porque hacían algo y agarraban a varios y les daban la lección, mataban a varios de ellos. Pero siempre a él y a su papá y a su mamá le salía como que se salía, digamos, nunca le tocaba, afortunadamente, pero sí se traumaba. Pero es una cuestión milagrosa que nunca le haya tocado en todas las veces que participó en eso, nunca le tocó que pues, ni que le dispararan, ni que lo mandaran al campo de concentración. Sus amigos los mandaron a Auschwitz, a él no. De hecho, regresaron sus expedientes al gobierno húngaro. ¿Perdón, Yaron? Si no, no estuviéramos aquí. Pero si no fue así. No, y además, cuando yo fui con él a Hungría, también me enseñó lugares donde estuvo en este edificio, salió a hacer pipí o a hacer algo otro y se bombardeó este edificio. Es decir, se salvó de la vida muchas veces sin saber por qué, sin explicación, sin ley, sin ninguna regla. Así fue. Yo quiero decir algo, varias acotaciones a lo milagroso. Se salvó de todas estas, bueno, varios milagros, ¿no? Él llegó a Israel de Hungría, ya sé que es quizás después otras preguntas, pero un milagro muy importante es que él pues se quedó parcialmente sordo, 3/4 partes sordo, y al final dedicó su vida a la música y su imagen pública es el maestro más perfeccionista y más regañón y más del mejor oído del mundo y todos, es que el maestro Joel me corregía, pero pues si era sordo, entonces eso es un milagro para empezar, ¿no? Eso es un gran milagro, el que siendo sordo sea un gran músico y sobre todo un gran maestro, es increíble. Y como ese, pues varios milagros más, que él quería pasar desapercibido, para mí eso es muy, muy, muy básico, exactamente para no ser señalado, y sin embargo, y nos dimos cuenta eso después de la Shive, desafortunadamente, aparecen alumnos y nos dicen, para mí él era como un padre, me enseñó tanto de la Segunda Guerra Mundial, tanto de los judíos,
para mí es tan importante la historia de ustedes como pueblo. Y yo ni me imaginaba que existía esa gente, ni esos alumnos, ni que lo querían tanto, ni que les había contado tanto. Resulta que ahora existen grupos de música klezmer, porque él los organizó y él los hizo, y pues tocan música klezmer y ellos eran músicas de banda de pueblos, ¿no? Entonces, wow, qué increíble, pues es un milagro. Y el milagro más grande para mí, como la menor, que viví con él más años que todos, es que yo nací en una familia atea, es la realidad. Mis papás eran completamente ateos y yo toda la vida crecí con un papá que decía, yo no creo en Dios. Y a los 18 años vienen y lo entrevistan para una entrevista viene Stephanie Fastlich para los videos de Steven Spielberg de la Shoah, y le empiezan a preguntar por qué crees que te salvaste, ¿no? Tantos milagros. Y empieza a llorar y se desmorona y dice, porque Dios quiso y Dios existe. Y ahí me desmoroné yo también porque pues de repente ya no era ateo y de repente se cayó la barrera de protección y de repente cree en Dios y de repente desde ese día nunca faltó al templo, nunca dejó de hacer un Yom Kippur y fue hermoso. Sí, la verdad que sí, porque creo que aunque era una misma persona, pero era una persona con muchas facetas. Y era esos diamantes que nos vienen a dar distintos colores según el rayo que va recibiendo, ¿no? Y creo que así era su padre. Terminando el tema de la guerra, nada más para ubicar a todos nuestros escuchas. Valdría la pena saber si todo el tiempo estuvo viviendo en Budapest. Veo que ya comentaron ustedes que estuvo en una prisión y que luego estuvo en un gueto. ¿Todo el tiempo fue en Budapest o fue movido Sí. hacia otras ciudades? Sí. Sí, pero sí lo pusieron en gueto y en campos de trabajo. Pero en Budapest todo. En Budapest. Y esto fue ya en el mismo 1944, supongo. O sea que en muy poco Sí. tiempo, pero muy difícil la experiencia la que tuvo que pasar. Sí. O sea, muy intensivo, digamos, muy intenso, porque en tan corto tiempo le tocó vivir todo esto, ¿no? Uno tras otro, y milagro tras milagro, ¿no? Porque se salvaba, como dice mi hermano, caían día y noche, caían bombas de los aliados y de otros, caían sobre la ciudad, morían gentes, se desmoronaban edificios, y justo a él le tocaba que en el suyo no. Entonces, nunca, a pesar de que participó todo el tiempo y se escondían y trataba, y aunque estaban en la cárcel, pues no, por ejemplo, durante 6 meses que estaban en la cárcel, nunca tocó que bombardearan la cárcel. Al ladito sí, pero a la cárcel no. Y en el gueto tampoco. Y así como que hubo muchos milagros, y eso son cosas que, a pesar de que son cosas malas, son cosas buenas. O sea, mala que hubo bombardeos de civiles, pero buena que se salvaron muchos, entre ellos él. Muy bien, ahora, él es liberado en el 45, naturalmente, y Sí. Su abuelo, Armin, ¿cómo es que él regresa a Budapest en el mismo año? No, eso es que no, de eso sí no sé. No sé si alguno de mis hermanos sepa de eso, no. No. Sé nada más, perdón, estoy confundiendo. Desde 1944, Su papá estuvo con su él papá estuvo en el, no, ¿mandé? No. Su papá estuvo con él en el gueto. Todo el tiempo. Sí, y fue liberado. No, de hecho, yo no creo que se regresó a Budapest, sino estaba en Budapest con mi papá y con mi mamá y con su mamá. Nada más en la Primera Guerra Mundial es cuando se salió de Budapest y fue prisionero de guerra en Rusia, y fue después que regresó a Budapest. Pero eso fue en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra. Entonces, al terminar la guerra, regresando a su papá, Joel completó sus estudios, retomó su participación en una organización sionista, sí, y finalmente emigró a Israel para hacer propio el nombre que hoy le conocemos,
¿En qué medio llegó a su destino? ¿Cómo es que llega él a Israel? Él llega en un barco, o sea, él estaba en una TNUA, en una organización sionista que habían muchas en esa época en Europa. ¿En Y al cuál? perdón, Fue a ¿En cuál? Shomer HaTzair, yo creo. Ah, sí. no estoy segura. Ahí en sus fotos dice Atsioní, pero no sé realmente cuál era. Y entonces organizaron entre todas las organizaciones sionistas, organizaron y hicieron hacían aliota a Israel y se fue en un barco que se llamó Avionia y era un barco de carga en realidad, era un barco de transporte, aquí está el barco, y me decía que eran muchos pisos de barco donde iban pasajeros, pero en realidad era de productos. Y una anécdota que sí me contó para el Shorashim, que uno se entera en esos trabajos, que pues de los pisos de arriba y los de abajo, pues como no había baños y no se podían mover, iba mucha gente, pues se vomitaban unos de arriba, les caía a los de abajo. No sé ni cuánto tiempo, habrán viajado una semana entre Hungría para llegar a Israel, para hacer aliyá, pues todos eran muy sionistas pues para hacer el Estado de Israel, ¿no? Comprendo. Ahora yo voy a hacer una reflexión. Hace algunos años tuve la fortuna de sentarme al lado de Tzvia en una comida, amigos mutuos, y comentamos un poco sobre los temas de genealogía y me dejó de tarea investigar algo sobre el barco Avionia. Y la realidad es que no encontré nada. Pasaron los años y ahora existe esta oportunidad de la entrevista y tengo el gusto de mostrar a ustedes una parte del diario de guerra, bueno, del diario marítimo, para ser exactos, del buque Avionia, que es muy interesante porque así no se llamaba en hebreo y eso es lo que me complicó mucho la investigación. El barco en hebreo se llamó Ayoná y efectivamente era un barco de bandera italiana, de carga, viajaba a una velocidad bastante pues lenta, digamos, 7 nudos, y tenía un peso de 1.300 toneladas. Y fue construido en 1918 en Dublín, en Irlanda. Este barco tuvo durante la época de la Guerra de Independencia, tuvo básicamente 4 viajes, 2 dedicados específicamente a la carga para traer, evidentemente, traer equipo militar desde tanques hasta pasando por todo tipo de los entonces misiles y cohetes y también armamento corto. Y este diario, que obviamente se los habré de compartir a los hermanos porque es muy interesante, nos habla del 5 de septiembre del 48, cuando deja el puerto y nos va dando cada uno de los pasos y las personas que intervinieron en las operaciones secretas hasta llegar a Israel. E inclusive nos habla de a qué puerto llegaban y qué era lo que llegaban a entregar a través de los distintos agentes y responsables de este barco. Se van a encontrar ahí los nombres los nombres secretos que emplearon en las operaciones y me va a dar mucho gusto poderlo compartir con ustedes porque efectivamente el Avionia, como así lo conocemos, o en su caso, ahorita que hablamos de en hebreo, que es el barco Ayoná, fue un barco muy importante en la historia de Israel. Increíble, gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias, sí. De hecho, este barco, que esta travesía en específico que lo llevó a Israel, partió desde Croacia hacia Haifa. Vas a ver en el diario todos los puntos de intermedios y cómo es que fueron llegando. Es muy, muy interesante. Creo que no tienen los 3 problemas en leer en ivrit, ¿verdad? Entonces, mis hermanos. Tus hermanos te lo van a leer, ¿sí? Muy bien, pero ya vas a poder conocerlo realmente. Es muy interesante. Bueno,
Pues ya en Israel, estamos ahora sí ya ubicados ahí. Sé que su papá se estableció finalmente en Givat Oz. Precisamente este kibutz es un kibutz fundado por él y otros húngaros sobrevivientes de la Shoah. Todos ellos, Tzvia, según lo que dice Yaron, y es cierto, miembros de la Shomer Hatzair. Gracias al movimiento inmigratorio Ogarim, que recibía el nombre de Yasur. El kibutz se estableció el 20 de septiembre de 1949 y vean ustedes la fecha de esta fotografía. 8 años después es lo que ven. Imagínense qué fue en 1949. Este kibutz está cerca de la población árabe Zalafa. Es hasta 1953 en que la empresa de distribución de agua Mekorot conectó al kibutz a su sistema hidráulico. Cuéntenos, por favor, qué hacía Yoel en ese y en otro kibutz y qué consecuencias le trajo su arduo trabajo físico. Bueno, ahí, por ejemplo, trabajó primero, al levantar el kibutz, lo tuvieron que levantar rapidísimo porque estaban a 1 kilómetro de ese pueblo árabe jordano. El kibutz estaba hacia frontera con Jordania. Y entonces eran pocas personas las que hicieron ahí, formaron el kibutz. Ahí se dedicaban a la agricultura, tenían también vacas, pollos, y en eso trabajaba mi papá también, en todo eso, y en los naranjales también. Y en una parte posterior también trabajó en minas. Bueno, no, primero en el secado del lago Ajula. Era un pantano, un lago pantano al norte si no me equivoco, al norte del Kinneret, del lago Kinneret, y lo mandaron como parte de la fuerza que iba a secar ese pantano. Incluso ahí es otro de los milagros que les pasó, como dijo Tzvia antes. Él se enfermó al estar secándolo durante varios meses, se enfermó 3 veces de malaria. Le dieron quinina, que era la medicina que curaba la malaria en algunos casos. Muchos se morían, pero los que no murieron de malaria es a base de la quinina. Pero como una cosa, digamos, ¿cómo se dice? Como un efecto secundario, eso es lo que le causó 3/4 partes de la pérdida de su oído, o sea, por la quinina. Perdón, es como complemento de lo que dijo Tzvia, que a pesar de que primero que sobrevivió 3 veces enfermarse de malaria, que era muy difícil en aquel entonces tratarla. Y tercero, que aunque se quedó medio sordo, o 3/4 partes, pudo dedicarse a la música, que es lo que más amaba en la vida, y pudo ser maestro y lograr su sueño. Muy bien. Pues, y trabajó en minas también. Después de secar el lago, trabajó en unas minas que lo mandaban también del kibutz. Ahí en la zona norteña de Israel. Sí, sí. En 1950, Yoel tuvo la fortuna de tener a sus padres en Israel. ¿Dónde vivieron ellos y cuántos años estuvieron en Israel, Yaron? Bueno, de lo que yo sé, vivieron en Kiryat Yam. Ahí conocí a mi abuela. No conocí a mi abuelo. Murió antes de que yo naciera. Y bueno, mi abuela se murió en 71, si me acuerdo. 72. 72. Y bueno, yo sé dónde está enterrada y me acuerdo, y tengo muchos cuentos de ella, pero no es el tema. Pero ahí vivieron en Kiryat Yam y me imagino que viajaron a ver a mi papá y mi papá viajó a verlos a ellos, pero en este tiempo fue muy lejos porque no había muchos medios de ¿cómo se? Transporte.
transporte. ¿Y les gustó Israel a ellos, aunque vivieran pocos años en Israel? Pues, keine Kultur, como se dice. No, Había falta de cultura en ese estuvo entonces. muy, yo creo que de lo que Después, yo nunca oí cosas feas, ¿no? Pero de lo que me acuerdo como niño, así. yo al contrario, conviví mucho con mi abuelita. No conocí a mi abuelo, falleció 2 años antes de que yo naciera, pero con mi abuelita sí, porque éramos vecinos casa con casa. Mi papá compró una casa después de salir del kibutz, junto a mi abuelita. Y de hecho, cuando llegaron a Israel, mis abuelitos, pues les dieron nada más como un departamentito de 40 metros cuadrados que tenía sala, comedor y dormitorio junto. Sí. Y otro era una cocineta y un baño. Eso era la casa. Entonces convivíamos al lado en otra casa que compró mi papá, saliendo del kibutz. Después, si quieren saber por qué, es otro cuentitecito. Pero y yo platicaba mucho con ella y ella estaba muy contenta de vivir allá en Israel y de poder convivir con su hijo único que quedaba, porque ya no le quedaba esposo, ni el otro hijo que murió en Hungría. Y yo creo que también aquí lo importante es que cuando llegaron a Israel después de mi papá, 1 año, 2 después, pues aquí que todos se cambiaron el nombre, ¿no? Para olvidar todo el horror de la guerra. Sí. O sea, de llamarse, como dijimos, Armin Hirschfeld, se cambió el nombre a Tzvi David. De ahí me llamo yo Tzvi a David. Y la esposa Ruth se llamaba Elizabeth, se lo cambió también. Y mi papá de Gabor Hirschfeld a Joel David. Entonces No, todos... pero mi papá se lo cambiaron los amigos en el kibutz, porque siempre le llamaban Yoyo, los húngaros. Pero, y después, dice, siempre le llamaban Joel, aunque no fue su nombre ni nada. Se le Entonces pegó. ya se cambió. Entonces, cuando cambió, ya cambió. Entonces, y todos sus papeles oficiales, de hecho, están como Joel, pero el apellido alemán sí se lo querían quitar para olvidar todo el pasado de guerra, 100%. Pues algo muy común en muchas el nombre mediano de mi hijo chiquito es Joel. Se llama Atai Joel David. Qué bonito. Entonces queda perpetuado. Muy bien. Y ahora pasando un poquito al lado de la familia inmediata también de ustedes, su mamá. ¿Cómo conoció su papá a su mamá? ¿Cuál era su nombre? ¿A qué se dedicaba? En la estación del autobús. ¿Cómo? A ver, Yaron, pero cuenta el background de mamá. Bueno, mi mamá nació en México y también hizo aliyah con Hashomer Hatzair a Megiddo, al kibutz Megiddo. Y Queda Megiddo junto con el está kibutz a un lado de la intersección, ¿cómo se llama? La intersección. Sí, intersección. Y va todos en el otro lado. Y en este entonces había una vez al día un camión a Tel Aviv y una vez al día regresaba. Y entonces no te podías esconder. Si vas a Tel Aviv, conoces a todos los que van a Tel Aviv de ahí, que no habían muchos. Entonces se conocieron en la estación y ella tocaba piano. Él fue a estudiar clarinete en Tel Aviv. Entonces se juntaron. Interesante. ¿Y cómo se llamaba su mamá? Batia. Se llamaba Berta de México, pero en Israel Batia. ¿Y el apellido de la familia? Goldberg. Goldberg, muy bien. Y se casaron ellos en 1956. Y supongo que ya en ese entonces, como ya lo estabas tú narrando, Yaron, y tu papá, Joel, tocaba ya el clarinete. ¿Nos pueden compartir alguna anécdota que tenga en relación con la música sobre la boda de Joel y de Batia? La verdad, música de la boda no sé, porque ellos se casaron en el backyard, ¿cómo se dice? En el patio del kibutz. De la prima de mi mamá, es decir, de su tío y su tía. Y ahí en el patio, entre los árboles del patio,
se casaron. ¿Y quién tocó? No sé. Yo sí sé, mi mamá me dijo que mi papá la hizo ensayar mucho para que los dos tocaran, mi papá el clarinete y mi mamá el piano para los invitados. Sí, hicieron un dúo y amenizaron su propia boda. Sí. Eso ha sido un regalo fantástico para toda la familia y los invitados, ¿no creen? Pues Sí. fíjate que en mi boda también mi hermana tocó y mi mamá y mi papá y yo también. Ah, entonces ya fue una cuestión hereditaria, Yaron. Pero yo no lo sabía. Mira, para eso son estas entrevistas, para descubrir la vida de la gente muy cercana a todos nosotros. Bueno, pues sigamos en la formación musical de su padre. Sabemos que fue en Tel Aviv, Yaron ya lo había narrado, y esa formación fue a cargo de Yona Ettlinger, el primer clarinetista de la Filarmónica de Israel. Él fue dirigido por maestros de la talla de Zubin Mehta, Sergio Selvadache y Paul Paré. En este entonces no lo dirigía todavía Zubin Mehta. No, En no, este entonces estoy yo hablando, creo que fue Leonard Bernstein también que estuvo. mira, estamos hablando de directores de alto nivel. ¿Qué otra experiencia musical adquirió su papá durante su estancia en Israel? Pues la verdad es que es otra cosa muy milagrosa, porque generalmente alguien, un músico que quiere sobresalir, quiere llegar a un nivel alto, generalmente empieza de una edad muy pequeña. Violín se puede empezar desde los 2 o 3 o 4, piano, y bueno, alientos un poco más tarde, pero generalmente empiezas a los 10, 11, 12. Él empezó a los 21, es decir, ya de grande. No, nadie puede llegar a un nivel muy alto empezando a esa edad, es muy difícil. Y sin embargo, su maestro, que era hasta hoy se considera uno de los grandes músicos de Israel, Yona Ettlinger, lo admiraba mucho por su, ¿cómo se dice? Perseverancia. Sí, que se dedicó mucho y quiso mucho y fue muy, muy músico y amaba la música. Mira, qué interesante. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia musical de su papá mientras estuvo él en Israel? Sí, bueno, participó en muchísimas, bueno, primero en su formación, pues sí, como tú dijiste, Yona Ettlinger, con directores de orquesta como Zubin Mehta y como el otro que se me fue ahorita el nombre que dijo mi hermano, y otros directores de orquesta, y participó en muchas orquestas de cámara, tanto que él armó como que él participó, y como fue también alumno, también fue maestro. Y yo me acuerdo que trabajó primero en el día como ingeniero en alguna fábrica y luego en las tardes y noches como maestro iba a todos los kibutzim del norte de Israel. De hecho, él conoce a todos los kibutzim del norte de Israel, por lo menos a 20, y tuvo como 40 alumnos. Después ya dejó de plano la ingeniería y se dedicó a dar clases, que es lo que le gustaba. Y venían ya sea alumnos a la casa, pero más que nada él iba diario, viajaba en camión, porque no teníamos coche, y viajaba en camión a todo el norte de Israel, a todos los kibutzim, hasta Degania, Metula, por el Kineret, por todos lados, Afula, Natzeret, muchos kibutzim que están ahí también y ciudades que están en el norte para dar clases a alumnos. Y entonces ahí formaba también pequeños, digamos, pequeñas orquestitas para que entre sus alumnos, para que tocaran, y con él también, y entre él y otros maestros, y luego hacía muchos dúos y tríos y orquestas de cámara en otros lados de Israel, en el centro, en Tel Aviv, incluso hasta Jerusalén, en Rehovot, me acuerdo también.
Incluso con mi mamá era pianista y maestra de piano y tenía muchos alumnos en la casa, como 20 alumnos, y diario daba clases. Entonces luego entre ellos dos tocaban, hacían dúos, y con otros luego se juntaban otros músicos y hacían, tocaban otros en otras orquestas, ¿no? Que ellos formaban. Interesante. Muchísimos. Yo creo que como 4 veces al año daban conciertos. Tuvo una gran experiencia en Israel, pero ahora me salta la pregunta de cómo es que él decide, él, su esposa, deciden regresar, o venir, perdón, no regresar, venir a México y establecerse aquí, y en su caso también, ¿a qué dedicó su vida en México? Svia. Yo pensaba siempre que fue idea de mi papá regresar, salirse de Israel por toda la guerra, pero creo que fue idea de mi mamá. Tuvimos algún primo que falleció en alguna de las guerras por ser soldado. Yo creo que no querían que mis hermanos ni nadie les pasara nada, miedo al servicio militar, a la tzabá. Y mi mamá siendo mexicana y teniendo una hermana en México y teniendo la posibilidad de que alguien nos acogiera acá, pues decidieron que nos salgamos de Israel justo después de la guerra del 74. Entonces mi hermano Yuval lo mandaron primero antes que cumpliera los 18 y no lo dejaran salir de Israel, y luego lo alcanzamos los demás y nos recibieron mis tíos en México, los Chartarivsky, que nos recibieron con las manos abiertas, siempre nos apoyaron, y pues desde entonces nos quedamos en México y ya establecidos acá, nada más que mi hermano Yaron pues decidió que su corazón estaba allá y se regresó a hacer el ejército, a hacer todo. Así es que tú, Yaron, regresaste a Israel, ¿en qué año? Yo regresé en 82, pero la verdad es que yo me fui de México en 76 a Estados Unidos a estudiar el violín. Pues tienes un español magnífico para haber estado muy poco tiempo. Estuve 2 años en México, pero como toda mi clase se reían de mi acento, entonces tuve que estudiar muy bien para que no se reían. Muy bien, la verdad. ¿Su papá? Nada más complementando, pues, si puedo, las palabras que dijo Tzvia, que por qué estamos en México. Son tantas guerras que pasó mi papá. Primero su papá de él, luego él con su familia en Europa, luego en Israel participó en la guerra de la independencia, luego participó en la guerra de 6 días, luego participó en la guerra de Yom Kippur, luego también murió el primo. Entonces fue lo que lo rompió a él y a mi mamá, más yo creo que a él que a mi mamá, fíjate. Bueno, es que fue muy solo, ya perdió su hermano en Hungría, entonces era un hijo único. Sus papás murieron en Israel. No quiso perder también sus hijos. No, creo que fue una decisión muy inteligente porque, digo, aparte de todas las operaciones militares a las que hacen ustedes referencia, está también la Mefza Kadesh, que fue en el 56 y que probablemente tuvo alguna intervención su padre. Entonces, sí, también. creo que es la suma de demasiadas experiencias las que justificó el que viniera a un país que había dejado las guerras muy atrás y que tenía buenas oportunidades. Y como Tzvia bien lo dice, ¿no? Había una hermana que eso podía hacer que los recibieran ustedes con mucho cuidado. Mucho. Pero yo sí pensé que era más de mi papá, y mi mamá en algún momento me dijo que fue ella la que decidió, ¿eh? Yo toda la vida pensé que era mi papá, pero fue mi mamá. Siempre es así, la mujer siempre es la que decide. Sin duda. No podemos hacer esta entrevista sin música, eso es imposible. El arpeggione es un instrumento perdido en el paso del tiempo. Se trata de una simbiosis entre el cello, por su forma, y la guitarra por sus cuerdas. Tiene 6 cuerdas. Su padre, un músico fino y exigente, formuló un arreglo para clarinete a la única pieza que Schubert escribiera para dicho instrumento, la sonata para arpeggione y piano, catalogada por Otto Erich Deutsch bajo el número 821. Vamos a escuchar un segmento de la misma.
hermosa realmente. ¿Cómo consideran ustedes, en qué manera la música salvó la vida de Joel? Yo voy a decir algo. Bueno, esto es, para los que no saben, mi papá hizo un arreglo musical del Arpeggione de Schubert. Iba a ser, quería hacer una pieza musical para el clarinete, digamos, arreglarlo para que fuera fácil de tocar para personas que no fueran tan prodigiosas y que pudieran tocarlo fácilmente. Entonces, iba a hacerlo en 2, 3 días. Tardó 10 años porque cada día encontraba otro error y quería perfeccionarlo. Tuvo un alumno que lo ayudó muchísimo, lo ayudó a digitalizarlo, Gerardo Schiavón, fue el que lo ayudó y cada día lo hacía y eso es lo que le daba vida, no le importó hasta regalarlo con tal de que la gente lo pudiera tocar, transmitir el conocimiento y lograr que la gente amara la música. De hecho, cuando mi papá falleció, una de sus voluntades primordiales era que todas sus notas musicales se donaran al Conservatorio Nacional, donde están a dominio público para que todo el mundo las pueda tomar prestadas, usarlas. Son notas que casi nadie en el mundo tiene esa variedad y esa cantidad. Todos la toman prestadas y la devuelven. Está Galería Joel David con su nombre. Tardamos 3 años en que nos las aceptaran y la organizaran adecuadamente. Está su nombre ahí y cómo contribuyó, le dio sentido a su vida 100%, todo, sus clases, sus alumnos, hacer el arreglo, hasta sus ahorros, le dio sentido completamente a su vida. Sí, se concentró mucho en esto porque ya había renunciado después de como 30 años de dar clases en el Conservatorio Nacional. Tenía muchos alumnos acá también y también participaba en orquestas acá y también en tríos. También tocó con mi mamá acá y con otros. Y ese arreglo que él hizo fue como su obra, la corona de la obra de mi papá, que él quería, esa obra la amaba él y dijo, es muy difícil de tocarla, aparte no está escrita para clarinete y yo quiero para que un clarinete pueda tocarla. Y entonces él escribió como la parte del clarinete, la acomodó de tal modo que un clarinete lo pueda tocar con el piano y los demás instrumentos. Y pues es por eso que le tomó también tanto tiempo, para que fuera muy perfecto. De hecho hizo 3 ediciones durante esos 10 años hasta que le salió ya como él quería. Y con la ayuda de varios de sus alumnos y varios que no son sus alumnos, que son ahora sí que alumnos del conservatorio, y amigos de él que él conocía acá y que se llevaba con ellos. Muy interesante. Perdón, Suya. Pero además le dio sentido a su vida el tener alumnos. O sea, imagínate un Joel europeo, estricto, perfeccionista, que apenas vivió muchos años en México, pero no hablaba el español como fluido, no. Fluido, con un acento muy extraño, hablando con todos los alumnos del conservatorio, que la mayoría venían muchos de pueblos y tocaban en bandas, en realidad, en fiestas, como le llaman, religiosas, en bandas, trompeta, trombón y así. Y mi papá iba a los pueblos a oírlos tocar y era parte de ellos y apenas les entendía cómo hablaban, pero eran amigos, una hermandad hermosa. Y todo eso me entero cuando él muere y de repente por el Facebook, bendita tecnología, llegan todos a la Shive y me dicen, increíble. Yo tocaba en tal banda y yo lo quiero, y voy a tocar el arpellón y lo voy a grabar, un clarinetista famosísimo a nivel internacional, Martín Salona, y revisando sus papeles y cosas a recoger la casa, me encuentro muchos arpellones, o sea, las notas dedicadas a personas, y venían a la Shiva y le digo, mira, aquí está tu nombre, y ya se las había dejado para ellos. Y yo ni sabía que existían esas personas, hoy son mis amigos, tan amigos que le hicieron y tan queridos que al fallecer él todavía le hacen un homenaje póstumo a los 3 meses
en el Conservatorio Nacional de 100 músicos tocando el arpeggione, dedicándole palabras. Mi hermano Yaron le hace otro homenaje en Israel tocando su pieza. Y toda esta idea surge a raíz de que en la Shive los alumnos dicen que no son de religión judía, pero con el cariño y el alma pura de un músico, dicen en la Shive, en el luto judío, dicen, ¿y si tocamos clarinete para que el alma del maestro suba al cielo? Y todos decimos, híjole, pues suena muy interesante, suena muy bonito, pero religiosamente no se puede. Pero de ahí surgió la idea, ¿por qué no le hacemos un homenaje? En el luto no se puede, pero de ahí surgió la idea y pues un alma tan pura como la de un músico tan sensible, pues de ahí surge la idea de hacerle un homenaje también de esa manera. ¿No? Que llegaremos en unos minutos, pero sí me gustaría que también habláramos un poco del instrumento en sí. El clarinete de Joel es un Buffet Crampon R13. Y Yaron, tú que eres músico, ¿qué tan importante es este instrumento? Pues la verdad es que yo no sé. Yo sé que era un hombre muy famoso, el Buffet francés, pero no sé su importancia porque no conozco mucho de eso. Conozco el sonido y puedo apreciar el sonido y los que tocan, pero no conozco mucho el instrumento. A mí me comentó mi papá que tenía estos dos clarinetes que se ven en la foto, uno más largo que el otro incluso, porque existen dos diferentes tipos de tonalidades. Entonces, un buen clarinetista tiene que tener por lo menos esos dos clarinetes. Sí. Y el Buffet Crampon era una marca famosísima que él pudo conseguir desde Europa para tocar y aprender el clarinete. Y se lo llevó a Israel y tocó, tenía muy buenos clarinetes y también se dedicaba como técnico ingeniero que era a componer todos los clarinetes, tanto de él como de sus alumnos, como de otros que venían él tenía un taller. Otros maestros también venían de lejos, sí, para que él los componiera. Él les hacía como ajuste general, los desarmaba y los hacía nuevecitos, como rechinando de limpio, dicen, ¿no? O sea, los pulía y los enceraba, pero todas las piezas, una por una, se tardaba como una semana, yo creo, cada uno. Sí. Vamos a hacer una pregunta íntima a cada uno de ustedes. Frida, sé que existió una agrupación musical llamada Trío David, que era más bien un cuarteto por tu participación. ¿Dónde se presentaban? Bueno. ¿Tocabas tú algún instrumento? Y también, ¿qué representó el Conservatorio Nacional de Música de México para tu papá y para sus alumnos? Bueno, en realidad sí era trío, mi papá, mi hermano Yaron y mi mamá sí tocaron, pues realmente no sé exacto, no recuerdo en todos lados, pero sí en Sala Chopin, seguramente en el Deportivo, en el Eichel y en varios más. Yaron se acordará más en dónde. El cuarto instrumento era yo, que era chiquita, 6 años, tenía 7, y mi mamá le hacía así, y yo le daba vuelta a todas las páginas y los criticaba cuando desafinaban, entonces, pero sí, yo le daba nada más vuelta a las páginas para que no tuvieran ellos que moverse. Cuando daban todos los conciertos, siempre iba yo a todos. Y pues ¿Tocas algún instrumento? ¿Perdón? ¿Tú tocas algún instrumento? Yo toco el piano. Hace muchos años no estudio, pero toco de oído. Obviamente tengo oído un poco absoluto, o sea, sí me doy cuenta cuando alguien desafina, porque toda la vida escucharlos tocar y puedo sacar melodías de oído. Pues mi hermano Yaron también siempre lo escuché practicar, y a mis papás también. Y que representó el conservatorio en la vida de mi papá toda su vida entera. El día que se jubiló, yo no entendía por qué seguían viniendo a su casa todos sus alumnos. Por cierto, gracias los que lo están viendo, Héctor, estoy leyendo. Muchos se quedaron con sus notas, algunos con sus piezas para arreglar clarinetes. Fue todo, fueron los hijos aparte de nosotros, y eso lo entendí años después.
Fue una manera de no olvidar, porque nunca olvidó. Mi papá desafortunadamente sí es de los que siempre vivió como sobreviviente, nunca lo olvidó, nunca nos permitió olvidarlo, nunca quisimos escucharlo, nunca fuimos a la marcha de la vida, repito, nunca quisimos realmente escuchar el sufrimiento. Creo que es muy difícil para un hijo ser hijo de sobreviviente. Entonces el conservatorio y la música representó para él un desahogo, representó para él todo, todo la alegría que no pudo tener en su juventud. Realmente significó pudo expresarse. Expresión, pasión, amor, todo lo que no pudo expresar, y libertad a lo mejor también, todo. Y creo que pues parte de lo que estamos haciendo aquí es un homenaje, un símil al homenaje que se le hiciera en el conservatorio a su padre. Y ahora sí, Yuval, si me permites, voy a dar lectura a algunas de las palabras que expresaste en el homenaje en el Conservatorio Nacional de Música, en precisamente aquel evento en memoria de tu papá. Era un hombre modesto, íntegro y sincero. Creía siempre en los valores socialistas de la vida y la igualdad entre los seres humanos. No podía decir una mentira por pequeña que fuera. Era muy sencillo. No le importaban ni quería los lujos, ni vestirse de marca o a la moda. Y era muy estricto, pero gracias a ello, sus alumnos aprendían otras facetas de la música. Para él, la música era el lenguaje universal. Siempre silbaba alguna obra o canción. Sin darse cuenta, amaba a su familia y se preocupaba de las buenas relaciones entre sus integrantes. Sé que también tuviste educación musical. ¿Qué instrumento tocas? Yo no toco desafortunadamente ningún instrumento ahorita, pero sí llegué a tocar de chico. Estudié cello un año y órgano otro año, porque sí me llamaba mucho la atención. Y Pero batería. nunca, perdón. Y batería también. Batería también. O sea que todo me gustaba. Me encanta la música, pero nunca fui perseverante en eso. Nunca seguí estudiándolo, digamos que un año cada cosa y nada más. Y después, como me vine a México a los 16 años, pues ya aquí ya no seguí. Pero el que sí es músico es Yaron. Yaron, sí. Y por lo tanto, desde chico. El heredero de la sensibilidad de su padre precisamente al tocar un instrumento. Sabemos que interpretas el violín en Israel. ¿Y en qué marco lo haces? ¿Como solista o como integrante de una orquesta? Pues hice todo, es decir, como no soy profesional no gano mi pan en música, pero sí amo mucho la música. Entonces toco mucho música de cámara con muy, muy buenos músicos de Israel. Todos los que son famosos hoy en Israel pasaron en la sala de mi casa y tocaban conmigo. Y también hay amigos que viven en Europa y tocan ahí, que cuando vienen a Israel me llaman y dicen, bueno, vamos a tocar un poco de música de cámara. Es una cosa de convivir, de estar juntos como amigos y como músicos. Y también me tocó tocar varias veces de solista también, pero no mucho, es decir, 4, 5, 6 veces conciertos bonitos de solista y unos recitales, pero... Y hoy vamos a Israel, ¿te podremos escuchar en alguna sala? Probablemente sí, si es que sale. Ya casi un año no tocamos aquí en ninguna sala, pero probablemente que sí. Pues muy bien. Hay algo que queda permanente en la memoria de cualquier hijo o familiar cuando ve la Matzeibe, la piedra fundamental que tiene en memoria de la vida y el trayecto de una persona. El epitafio en la Matzeibe de Joel, francamente lo dice todo. Con la música
matizó los horrores de la guerra. ¿Qué representó para ti, Yuval, el ser un hijo de la Shoah, pero más aún de Yoel David? Un gran orgullo, una convivencia muy, muy padre, muy difícil. A veces lo entenderán mis hijos ahorita si ven este programa, porque así como él se traumó y vivió también con nosotros, convivió, pero de una forma un poco peculiar y especial, ciertos genes y cierta experiencia y ciertos matices de eso, pues pasaron a sus hijos, entre ellos a mí. Entonces yo también, mi personalidad se formó en parte con eso, con las cosas buenas y las malas, y entonces, pues así amo a mis hijos y así los defiendo y así los quiero, y a mi familia y a mi esposa, y siempre quiero su bien, igual que mi papá. Y es lo que yo puedo decir. No sé mis hermanos si quieren agregar cosas. Pues yo tomé de él más que nada el amor de la música y la perfección con la cual vienes a la música, es decir, siempre hacerlo lo más bonito posible, lo más, no sé cómo se dice, finés, no sé cómo se dice en español. También sensible y fino. Hacerlo fino, hacerlo bonito, hacerlo musical, expresar todo lo que tienes adentro, sacarlo afuera. Y para él fue muy difícil hacerlo, expresarse, porque siempre se cohibía. Había una guerra entre sí, no sobresalir, que no lo vean, y expresarse. Es una cosa que choca. Pero yo creo que en la música sí pudo sacar lo que siente. Qué interesante. Sría, ¿quieres compartirnos alguna reflexión? Pues yo creo que yo aprendí de él muchas cosas, sobre todo su sensibilidad. Era muy sensible conmigo. Yo sí fui la hija chiquita, la consentida, creo yo. Y él era muy cariñoso conmigo, siempre fue muy cariñoso conmigo y siempre trataba de ser el payaso, el alegre, el que hacía las bromas, así nos acordamos de él. O sea, no quería ser el amargado, a pesar de que yo no sé si cualquiera de nosotros, teniendo su pasado, hubiéramos podido simplemente sobrevivir olvidando o dejando atrás un pasado tan difícil, ¿no? La verdad lo admiro mucho. En vida quizás en inmadurez no lo valoré lo suficiente. Yo también. Uno que llegar a los 40 y tantos o a los 50 para darse cuenta de la fortaleza de las personas, ¿no? Por eso, la verdad, la madurez es muy importante para valorar a las personas. Yo creo que no lo entendimos de chiquitos, no lo entendimos, no pudimos entender porque no pasamos lo que él pasó. No se pudo imaginar eso. Nada más cuando creces. Sí, alcanza otra perspectiva en tu vida, ¿no? Y lo logras entender. Díganos ahora, ¿qué es para ustedes el que el clarinete de su padre esté dentro de la gama de instrumentos que tenemos en nuestra fundación, Instrumentos de la Esperanza? Un gran honor. Un gran honor y para mi papá. Gusto. Maravilloso saber que trascendió, porque él siempre vivía con la bandera de soy un sobreviviente del Holocausto y no lo escuchábamos, y ahora su instrumento habló por él. No necesita el seguir gritándolo, lo va a hablar musicalmente y en alegría y en música y en armonía y no en dolor, su música y su instrumento. ¿Qué más podemos pedir? Es un milagro. Wow, gracias. Al contrario, a todos ustedes, porque la verdad es de que también quisiéramos que nos compartieran una reflexión respecto a lo que para ustedes sienten que es la relevancia que
Instrumentos de la Esperanza como fundación se dedica a la preservación y a la difusión de los instrumentos musicales de la Shoah? Pues a mí me parece una labor titánica, maravillosa, porque todos se han enfocado en recordar el Holocausto como es, ¿no? Un evento doloroso, recordar para que no vuelva a suceder, evidentemente, pero esto es un enfoque totalmente distinto para que el resto del mundo lo conozca, porque hay mucha gente que de veras no conoce el Holocausto, y aunque es gente culta, en algunas escuelas de gobierno, algunos adolescentes, quizás no quieran volverse a enfocar en lo mismo, y esa es una manera de llegar a todos los corazones, porque el arte, la música, toca ciertas sensibilidades que quizás la historia no la quieren tocar, y esta va a tocar a todas las sensibilidades. Me parece maravilloso. Es una fundación única y ojalá llegue a muchos corazones para que esta historia se conozca. No la de mi papá en especial, la de todos los sobrevivientes del Holocausto. Es un evento que no debe olvidarse jamás. Indudablemente, y la verdad es de que deseamos agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Hemos tenido bastantes intervenciones de personas que nos comentan la importancia de Joel David y todo lo que hizo como músico, como ser humano. De hecho, yo no lo sabía, pero resulta ser que de alguna manera también estamos ustedes y un servidor hermanados, porque mi abuelo fue muy amigo de su abuelo Goldberg, y eso es la verdad algo que me da mucho gusto compartir en este momento con ustedes. Hoy ya no está conformado el trío David por sus originales miembros, salvo por Yaron, pero hemos tenido la gratísima oportunidad de escuchar al trío de hermanos David, honrando la memoria de su padre y a la vez proporcionando una entrevista que forma desde ya una importante presencia en los anales de Instrumentos de la Esperanza. Muchas gracias, y Vivi, por favor. Bueno, pues, híjole, de verdad que me han hecho llorar, el día de hoy, nada más recordando al hermoso maestro Joel David. Qué manera tan cálida, tan personal de acercarnos a las partes tan difíciles de él como aquellas que son de verdad un ejemplo para la humanidad. Como bien lo dijiste, Tzvia, Instrumentos de la Esperanza es un vehículo, esperamos que de verdad logre llegar a los corazones de todo el mundo, y creo que el ejemplo de tu papá es probablemente el más representativo de nuestra misión. Así es que estamos felices de tener el clarinete, que su voz y su presencia y su memoria vivan por siempre a través de él. Seguiremos haciendo muchos eventos que enaltezcan toda esta sensibilidad que tuvo vuestro padre. Y por favor, si quieren recibir información sobre lo que hace la fundación, si quieren hacer preguntas sobre el maestro David, aquí están pues las direcciones a las cuales nos pueden escribir, o también en el chat pueden dejarnos su mail para nosotros ya ir haciendo una lista, ¿verdad?, de personas que quieran darle seguimiento a este gran proyecto. Bueno, por parte de Instrumentos de la Esperanza, no hay más que agradecerles. Ha sido en serio, de verdad, un gran placer. Ya la conocía personalmente y bueno, creo que conectamos muy bien desde el primer momento, ¿verdad, Tzvia? Gracias a Dios. Ahora conocerlos a ustedes, Yaron y Yuval, ha sido de verdad también un gran, gran honor. Y ojalá sigamos todos en contacto. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y bueno, qué día más maravilloso para haberle hecho homenaje al adorado y precioso y amado maestro Joel David. Gracias por tus palabras y por la magnífica entrevista de Alejandro, y la verdad que quiero nada más expresar mi gratitud y mi reconocimiento, más que gratitud, a la labor que ustedes hacen, porque creemos los tres que es una labor muy, muy valiosa. Como dijo Tzvia, es un aspecto diferente que le están dando a
la memoria, ¿no?, de los sobrevivientes. Y qué bueno que lo están haciendo y los felicito, lo hacen excelentemente bien. Y gracias también por esa oportunidad de esta entrevista. Nos dieron chance también de convivir con otros, la memoria de mi papá, que es la memoria de muchos otros en diferente aspecto, ¿no? Así es. Ya quedan pocos. Sí, además Pues hay que saber las historias. Que nos veamos y escuchemos más música juntos. Amén, amén. Así será, Yaron. Ya te invitaremos. Tendremos que inventarnos por ahí algún trío David otra vez. Que toquen, sí. Okay. Bueno, pues a nombre también de la Keilash Kenazí de México, muchísimas gracias. Gracias Raquel Feldman por toda la producción. Alejandro, como siempre, un maravilloso entrevistador, un gran hombre, culto, sensible, divertido. Y a Anita Feinsod, por supuesto, a los fundadores, a Gabriela Milstein, a los Feldman, ¿no? Jaime y Miriam Feldman, y su servidora, también una de las afortunadas fundadoras de este gran proyecto. Muchísimas gracias a todos y esperen nuestra próxima entrevista, ya los estaremos informando. Muchas gracias. Hasta Muchas luego gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos.